Bueno, queridos estudiantes, como le había prometido, les hice este pequeño video para reforzar un poco lo que vimos en el aula, ¿sí? Recuerden que el espacio se llama Lógica Informática y estamos recién trabajando con lo que es la unidad uno que trata sobre lógica proposicional. Ahora, ustedes tengan presente siempre que la lógica proposicional muchas veces se la suele llamar como lógica de enunciados o lógica de orden cero. Dependiendo del material bibliográfico también se la suele llamar como cálculo proposicional, ¿sí? Ustedes tengan presente que esta lógica o este grado de lógica es un sistema formal o lógico, ¿sí? Que se basa en el análisis del el lenguaje que utilizamos a diario. Ahora, ¿por qué se dice que es un sistema formal? Porque este sistema formal va a tener un componente sintáctico y un componente semántico. El componente semántico nosotros lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la cursada. ¿Sí? No es mucho lo que hay para desarrollar acá, pero dentro del componente sintáctico nosotros tenemos que saber que vamos a tener un alfabeto o vocabulario determinado y a su vez vamos a tener una parte correspondiente a la gramática. Dentro de lo que es el alfabeto, vamos a contar con símbolos, que estos símbolos van a ser letras proposicionales, las cuales habíamos acordado en clases que íbamos a utilizar las letras imprenta minúscula. También vamos a tener símbolos de agrupación como los paréntesis y las conectivas o conectivos lógicos. Dentro de los conectivos, recuerden que habíamos dicho que eran la conjunción, negación, disyunción, condicional y bicondicional. Ahora, ¿qué nos aporta la gramática dentro de este sistema formal? Nos va a aportar un conjunto de reglas y este conjunto de reglas nos va a permitir a nosotros obtener o, como vamos a ver más adelante, generar expresiones correctas del lenguaje. Analicemos parte por parte los elementos que nos ofrece el vocabulario. Ahora, como nosotros estamos trabajando sobre lo que es lógica proposicional, necesitamos conocer el elemento que vamos a utilizar siempre para trabajar, que son las proposiciones, ¿sí? Ustedes tengan presente siempre que una proposición es un enunciado o una afirmación a la cual yo le puedo asignar un valor de verdad. Este valor de verdad puede ser verdadero o falso. Verdadero lo vamos a abreviar con la B imprenta mayúscula y falso con la F imprenta mayúscula. Dependiendo de la bibliografía, van a encontrar que en vez de la B utilizan un 1 para simbolizar que es verdadero y el 0 para simbolizar que es falso. Por lo general, como les dije, se suele simbolizar con letra imprenta minúscula. Ahora, esto no quiere decir que sí o sí deba ser así. Dependiendo de la bibliografía y del autor al que ustedes consulten, van a notar muchas veces que o utilizan letra imprenta minúscula o también suelen utilizar letra imprenta mayúscula. E incluso se suele utilizar a veces las letras del alfabeto griego. Aunque a diferencia de las imprentas minúsculas, las del alfabeto griego se las suele utilizar para indicar proposiciones de forma generalizada. En cambio, las letras imprenta minúscula o imprenta mayúscula las suelen utilizar para simbolizar proposiciones particulares. Veamos los siguientes ejemplos de proposiciones. En este caso definimos a la proposición P, o dicho de otra forma, simbolizamos a la proposición Zapala es un lindo lugar para descansar con la letra P, imprenta minúscula. Otro ejemplo de proposición podría ser el césped es verde o el césped es de color verde. En este caso lo simbolicé con la letra Q. Y la proposición R, que para este ejemplo sería Carlos no durmió bien anoche. Ustedes tengan presente siempre que una proposición es un enunciado al cual yo le puedo asignar un valor de verdad, ¿sí? Y esos enunciados están muy relacionados con el lenguaje que utilizamos a diario. Muchas veces se van a encontrar que las proposiciones están definidas de forma explícita, como los ejemplos que tenemos acá, y otras veces están definidas de forma implícita, ¿sí? Eso quiere decir que el enunciado no aparece de forma directa en el texto, sino que uno deduce a partir de lo que lee. Veamos ahora las conectivas. Las conectivas son operadores lógicos, ¿sí? Operadores, ¿por qué? Porque vamos a hacer operaciones. Cada vez que aparezcan estas conectivas, vamos a hacer alguna operación lógica para determinar el valor de verdad del enunciado, ¿sí? Además, tengan presente que gracias a estos operadores nosotros vamos a poder construir proposiciones más complejas. Dentro de las conectivas que habíamos visto en el aula eran la negación, la conjunción, la disyunción
el condicional y el bicondicional. La negación, dentro de lo que es nuestro lenguaje diario, se lo puede leer como no, pero también se puede decir que no es cierto que, como una alternativa a la lectura de la negación. En el caso de la conjunción no hay forma de errarle porque siempre se lo va a leer como una I. Y en el caso de la disyunción es una O que por lo general es inclusiva. ¿Qué quiere decir que sea inclusiva? Que puede considerar una de las dos opciones o puede considerar a las dos opciones como válidas. El condicional también se lo suele llamar implicación y muchas veces se lo lee como sí, entonces. O también tengan en cuenta que dentro del lenguaje natural que nosotros utilizamos, el entonces no siempre se lo suele utilizar. En el caso del bicondicional, o también llamado doble implicación, se lo suele leer como un sí y solo sí. Pero para que se entienda mejor el uso de estos conectivos lógicos, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la proposición P que dice Zapala es un lindo lugar para descansar. Si nosotros utilizamos la negación, el equivalente sería no P, que traducido de forma coloquial sería Zapala no es un lindo lugar para descansar. También podría leerse como no es cierto que Zapala sea un lindo lugar para descansar. Siempre tengan presente de que la lectura de las conectivas de las proposiciones no es estricta, sino que es abierta a la interpretación. Pero siempre tiene que cumplir con esa particularidad de que el mensaje sea claro y no confuso, para más que nada evitar errores de interpretación. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos el enunciado estudio para el examen o me voy con mis amigos de fiesta. En este caso tenemos un enunciado dentro de lo que se llama compuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un enunciado compuesto por otros dos enunciados más pequeños. En este caso podríamos definir estudio para el examen como una proposición de símbolo P. Mientras que el otro enunciado, me voy con mis amigos de fiesta, lo podríamos simbolizar como Q. Ahora, presten atención que aquí aparece la O. Cada vez que ustedes vean en un enunciado la O, piensen en una disyunción. Entonces, traducido este enunciado de forma coloquial a la forma simbólica, podemos expresarlo como la disyunción entre la proposición P y la proposición Q. Vamos con otro ejemplo. María es responsable y quiere aprender lógica. Fíjense que acá en la parte de María podríamos simbolizarlo como P y la parte de quiere aprender lógica lo podríamos simbolizar como Q. Ahora, esta I que aparece en este lugar lo vamos a simbolizar con el símbolo de la conjunción. Entonces tendríamos la conjunción entre P y Q. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos promocionaré la asignatura, ¿sí? Que esto lo podemos llamar como P. Sí y solo sí. Siempre que aparezca el sí y solo sí en un texto en lenguaje coloquial, ustedes piensen en el bicondicional. No hay forma de errarle, no hay otra interpretación posible. Piensen en el bicondicional. Ahora, apruebo con 7 o más las instancias evaluativas, en este caso lo podemos simbolizar con Q. Analicemos ahora el ejemplo de abajo. Si estudio todos los días un poco, entonces la asignatura me será más sencilla. Cada vez que el texto empiece con un sí, piensen ustedes en el condicional. ¿Sí? ¿Por qué les digo que cada vez que aparezca el sí? Porque el entonces no siempre aparece. ¿Sí? A veces está escrito y otras veces no. A veces solo aparece la coma. Estén siempre atentos a eso. Ahora, en este caso, acá me faltó la E, podríamos definir a estudio todos los días un poco como P y la asignatura me será más sencilla, la podemos simbolizar como Q. De esta forma tenemos traducido a este enunciado como P entonces Q. O dicho de otra forma, si sucede P, entonces sucederá Q. Algo que ustedes también tienen que recordar con respecto al condicional es que a la parte que la compone al principio, esta que aparece aquí primero, siempre se le va a llamar antecedente, mientras que la que aparece después es consecuente. Dicho de otra forma, esta sería la acción y esta sería la consecuencia. Por eso es que se llama antecedente y consecuente. Ténganlo siempre presente eso.
Como ya vieron en los ejemplos, es muy sencillo traducir un enunciado que está expresado en forma coloquial a una forma simbólica. Para este caso, yo los invito a ustedes a tratar de resolver estos 5 incisos, donde lo único que tienen que hacer es leer esos enunciados y tratar de traducirlos a su equivalente simbólico, ¿sí? Espero que lo puedan hacer. Si tienen alguna duda, me escriben al grupo de WhatsApp, lo aclaramos y en todo caso, si no, lo revisaremos en la clase. Nos vemos.